Que Dios les bendiga, iglesia amada. Qué gozo, qué bendición estar en este día, ubicado en este lugar tan especial, para invitarle a que oremos juntos y reflexionemos en lo que este día viernes se conmemora, la crucifixión y muerte de nuestro amado Salvador Jesús. Es el momento en que cada uno de nosotros nos humillemos delante de la presencia del Señor y podamos con corazón sincero hacer una remembranza de todo lo que Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, alabado sea tu nombre, Dios. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de estar en este lugar para poder glorificar tu nombre, para poder bendecirte, mi Dios, para poder decirte, Padre de los cielos, recordamos, nos duele el pecado nuestro. Llevó a tu Hijo, a nuestro amado Salvador, a la cruz del Calvario, en un día soleado como este, en un calor intenso. Nuestro Salvador cargaba la cruz, el peso de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Guárdanos en tu amor y en tu misericordia, y haz que este día, oh Señor, podamos quebrantar nuestros corazones delante de tu presencia para poder decirte, Señor, ten piedad, perdónanos, hemos pecado, te hemos ofendido, somos culpables de la muerte de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Aleluya. Bendiciones, amada iglesia, bendiciones a todos los que a través de este medio estarán escuchando esta palabra del Señor. Hoy, para mí es un día Viernes Santo. Es un día en que el mundo cristiano conmemoramos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jamás podemos olvidar el amor que Cristo mostró, que dio a conocer para cada uno de nosotros, entregando su propia vida en la cruz del Calvario. Para este momento, quiero que reflexionemos en la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23 y versículo 44, que dice así: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Iglesia, amados hermanos, es digno el Señor que recordemos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No hay nadie como Él. No vamos a encontrar otro amor tan grande como el de Jesús. La palabra del Señor en Mateo capítulo 27, versículo 32, Marcos capítulo 15, versículo 21, nos enseña que cuando a Jesús lo llevaban para crucificarlo, posiblemente en un lugar como este desierto, caluroso, y él ya había perdido su sangre por todos los golpes, los azotes, la corona de espina que le habían colocado en su frente. Sin embargo, estos textos de Mateo 27, 32, Marcos 15, 21 nos dicen que cuando iban en el camino,
encontraron a un hombre llamado Simón, Simón de Cirene, al cual obligaron a llevar la cruz. Obligaron a que ayudara a Jesús con aquel madero. Yo creo que para cada uno de nosotros solo tenemos que reflexionar por un momento y poder decir con mucha humildad y con mucha sencillez: gracias, Jesús, por tu amor. Gracias porque entregaste tu vida por nosotros. Imaginémonos a Simón de Cirene obligado a llevar la cruz del Calvario. Un hombre que tampoco debía nada. Un hombre que venía del campo. Un hombre que quizás en el momento no entendió la grandeza del amor que se estaba mostrando en él. En muchas ocasiones nosotros somos obligados a reconocer la palabra de Jesús, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Hermanos, tenemos que negarnos a nosotros mismos. A veces una enfermedad, una situación como la que actualmente estamos viviendo en el mundo, quizás la merecemos, la necesitamos para que esta circunstancia nos obligue a humillarnos delante de Dios y tomar la cruz de Jesús, que es seguir sus pasos, seguir su modelo y seguir su ejemplo y caminar en pos de él. Simón de Cirene, en ni un solo momento de su vida se imaginó de qué manera la gracia y el amor de Jesús llegaría a su vida. Es posible que usted también, es posible que nosotros no nos imaginamos de qué manera el amor de Jesús llegará a nuestra vida. Pero debo de decirle que cuando nosotros, sea que seamos obligados por una enfermedad, por una situación como la que estamos viviendo, cuando nos disponemos a llevar la cruz de Jesús, traemos no solo bendición para nuestra vida, sino bendición para toda nuestra familia, para toda la iglesia, para toda la sociedad. Imagínese que Simón de Cirene va cargando la cruz. ¿Sabía por qué? Estoy seguro que no. ¿Sabía que Jesús no tenía culpa? Puede ser que no. Pero la llevó, lo obligaron. Y ese tiempo que Simón de Cirene llevó la cruz, era Jesús mismo que le estaba hablando y le estaba diciendo a Simón: Simón, he escogido tu vida, tu familia, para que sean testigos del Evangelio de salvación. La palabra del Señor en Marcos capítulo 15 y versículo 21 nos dice de que Simón era el padre de Alejandro y Rufo. La historia nos cuenta que Alejandro y Rufo fueron misioneros usados por Dios. ¿En qué momento llegó esa gracia a la vida de Alejandro y Rufo? Seguramente en el momento en que obligaron a Simón a llevar la cruz de Jesús. Ese fue el momento en que Simón llevó la gracia de Dios, llegó el amor de Dios para su casa. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 16 y versículo 13, dice con mucha claridad que saluden a Rufo, el hermano de Alejandro,
Y él expresa y dice que saluden a la madre de Rufo, y Pablo la reconoce como su propia madre también. ¿Cómo llega la gracia de Dios a nosotros? Cuando nos acercamos a Jesús. Cuando le decimos al Señor, Señor, aunque de mi propia voluntad no me nace seguirte, por favor, oblígame a ir en pos de ti. Es maravilloso recordar todo esto, porque en un día, hace más de 2000 años, esto fue una verdad que multitudes vieron, una verdad que multitudes fueron testigos de aquel trato que le dieron a nuestro Salvador Cristo Jesús. Déjeme decirle, cuando llegaron a aquel lugar del Gólgota, allá donde iban a crucificar a Jesús en medio de dos malhechores, encontramos en ese lugar de la Sagrada Escritura que cuando Jesús está aún ya pendiente de una cruz, después de haber sufrido todos los golpes, después de haber sufrido todos los azotes que Poncio Pilato ordenó a los soldados que le hicieran, después de haber sufrido todas las blasfemias que decía el mundo en contra de él, estando aún pendiente de una cruz, Jesús, con ese grande amor que tiene de que la humanidad entera alcancemos la salvación, en ese lugar pendiente de una cruz, a pocas horas de expirar, Jesús nos sigue dando modelo y ejemplo que nosotros debemos de bendecir y de perdonar hasta lo más grande de las ofensas que nos puedan hacer. Estando en ese lugar del Gólgota, estando un crucificado destruido, pronuncia aquella palabra que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted y yo y el mundo entero debemos de reconocer que aquella palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es la que nos abraza, es la que nos bendice, es la que nos da la garantía de que Jesús nos ha perdonado a nosotros a pesar de lo que somos. Vale la pena entonces hacer una remembranza de lo que Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Qué modelo el que nos da Jesús de vida. Qué ejemplo el que podemos seguir. Perdonar, considerar a los demás, a las personas inocentes, no saben lo que hacen, porque todo aquel que hace mal es porque está muy lejos de la verdad de Dios. Si usted y yo estamos en la verdad de Dios, debemos de pronunciar las mismas palabras. Padre, perdona a mi prójimo, perdona, Señor, a quienes me hagan daño, no saben lo que hacen. Esto será tener memoria, recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquellos dos malhechores, estando presentes en el mismo sufrimiento con Jesús, que hasta ese momento de los que lo rodeaban, aparte de las mujeres que lo habían seguido, nadie se imaginaba que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo. Pero de aquellos malhechores, que no cabe duda, y puedo decirlo con mucha libertad, que representan a la humanidad en el mismo día de hoy.
aquellos malhechores, hay uno que inicia, le da lugar a su propia lengua, blasfemando, injuriando al crucificado, a Jesús. Pero gloria a Dios, porque aunque nosotros, la humanidad, blasfemamos en contra de Dios, alguien aparece y nos da un ejemplo a seguir. Pero uno de ellos reprendía a su compañero. Él reconocía que lo que estaba sufriendo se lo merecía, porque ambos habían hecho mucho daño, pero el que estaba en medio, Jesucristo, ningún daño había hecho. Reprendía a su compañero, le hacía saber la maldad que habían practicado. Pero en ese momento, en representación de cada uno de nosotros, de usted, de este servidor, de mi familia, de la iglesia y del mundo entero, aquel hombre, a pocos minutos o horas de entregar su vida e irse directo al infierno, ve en aquel hombre desfigurado, ve en Jesucristo la oportunidad de alcanzar salvación. Y le clama y le pide al Señor Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta es una de las palabras maravillosas que Jesús pronuncia en aquel momento, y le afirma y le dice: en verdad te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Esa palabra es para usted, mi hermano y mi hermana. Esa palabra es para usted que me escucha. Cuando hay un arrepentimiento de corazón, cuando reconocemos nuestra culpa, cuando en un día como hoy nosotros doblegamos delante del Señor y sabemos que Dios no ha tenido culpa, pero que por puro amor sufrió por nosotros, y le decimos que tenga misericordia, en ese mismo momento Jesús pronuncia el perdón de nuestros pecados y la afirmación de una salvación y de una vida eterna al lado de Él. Gloria a Dios por ello. Hoy recordamos las palabras de aquel hombre, de aquel malhechor que aprovechó la oportunidad de arrepentirse. Hoy el Señor nos invita a nosotros también. Vale mucho recordar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que a nosotros nos ha dado un gran valor. Continuamos. Estando Jesús en aquel lugar, bajo aquel enorme calor, donde aún mucha gente contemplaba el gran espectáculo sin saber que estaban contemplando lo más grande que marcaría la historia humana. Pero ahí Jesús nos da un maravilloso consejo, un ejemplo. De los que me están escuchando, muchos tenemos a uno de nuestros padres, quizás sea nuestra madre, o tal vez nuestro padre, o tiene usted a los dos. Sabe que Jesús nos da el modelo, nos da el ejemplo, que no importa cuál sea la circunstancia que estemos viviendo, hay alguien en la tierra que se merece amor, que se merece que nosotros estemos al tanto de ellos. Son nuestros padres. Es por eso que cuando Jesús, pendiente de la cruz del Calvario, ve que la madre, María, la que lo llevó en su vientre, aquella mujer que había guardado todas las cosas que escuchaba en su corazón, viendo a la madre que lo había cuidado, estando en ese suplicio, le dice
a aquella mujer, a María, mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan, al discípulo que estaba presente, le dice, he ahí a tu madre. Iglesia, pueblo que me escucha, no existe ni un solo espacio en nuestra vida que nosotros podamos decir, Jesús no fue el ejemplo para mi vida. Aún para el amor, aún con nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, Él es modelo, Él es ejemplo. No dejó abandonada a la mujer que lo cuidó en su estadía en el mundo. Sigamos ese ejemplo. ¡Qué palabra más maravillosa! Después de estos milagros maravillosos, de habernos perdonado, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De haber pronunciado la palabra de esperanza y de vida eterna para aquel malhechor que le pidió misericordia. De habernos enseñado que nuestros seres queridos se merecen cuidado y que nosotros, escuche lo que digo, antes de morir, de ser posible, encomendemos nuestros padres, nuestros hijos, especialmente en las manos de Dios, pero después en las manos de aquellos que pueden cuidar de ellos. Este es un ejemplo, este es un favor que aún en el último momento de vida Jesucristo nos está enseñando. Luego de ello, Jesús se siente solo. Jesús está a poco tiempo de expirar. Siente una soledad. Pronuncia unas palabras que tocan nuestros corazones. Pronuncia unas palabras que nos hacen sentirnos culpables de aquel sufrimiento. Y Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ni un solo momento Jesús estaba abandonado. Ni un solo momento, mi amado y mi amada, usted está abandonado, abandonada. Jesús está con nosotros. Jesús no se aparta. Jesús no nos deja solos. Su promesa es, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aunque usted o yo nos sintamos solos un día, el modelo es Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La humana naturaleza de Jesús. Ese paso para ser glorificado es muy difícil para Jesús, pero gloria a Dios, porque en aquel momento, aunque los que lo rodeaban se burlan de él, piensan que está llamando a Elías, piensan que están ellos buscando cómo solucionarle el problema, mas Jesús no necesita de ayuda humana. Él solo nos está dando un ejemplo que en los momentos más difíciles clamemos a aquel que nos puede ayudar. Jesús dijo, tengo sed. ¿Cómo? Déjeme decirle, ¿cómo Jesús no iba a sentir en ese momento una sed grande, una sed de su cuerpo humano que estaba muriendo? ¿Cómo Jesús no iba a sentir en aquel momento ese sufrimiento por el pecado suyo y el pecado mío? Amados que me escuchan, iglesia, todos los que escuchen esta reflexión de la palabra, ese es el sufrimiento que usted y yo nos merecemos. Sin embargo,
Es Jesús el que ha tomado nuestro lugar. Démosle gloria a Jesús. Tengamos compasión de nosotros mismos. Recordemos este momento del sufrimiento para que usted y yo nos acerquemos a Jesús y le podamos decir: Señor, es por mi culpa, has vivido, has sufrido, has pasado este momento tan difícil. Es por mis propios pecados que estás entregado a la cruz del Calvario. Aunque le hayan dado de beber, aunque le hayan acercado ese vinagre a Jesús, no lo quiso tomar. Es que Jesús tiene poder. Es que Jesús nos da el ejemplo, por difícil que sea la situación que vivamos. Nosotros únicamente debemos de confiar en aquel que nos puede ayudar. Estando Jesús ya en esos momentos tan difíciles, donde usted y yo somos testigos de todo esto, déjeme decirle que cuando Jesús estaba en este sufrimiento, pronunció otra palabra maravillosa que dice: cumplido está, consumado es. Este es el momento en que Jesucristo está entregando la obra redentora delante de su Padre Celestial. Es el momento en que usted y yo fuimos los afortunados, porque Jesús le está diciendo a su Padre: he cumplido con la encomienda que me has dado. He obedecido tu palabra. He enseñado al mundo el amor que tienes para ellos. Por eso Jesucristo pronuncia: consumado es, cumplido está. El plan de salvación es ahí donde alcanza el nivel más alto, porque Jesucristo está pronunciando las palabras de haber terminado la obra salvadora de toda la humanidad. La palabra del Señor nos dice que cuando Jesús hubo ya vivido todos estos momentos, entonces pronuncia la última palabra, aquel Jesús humano sobre la faz de la tierra. Y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando nosotros, amada iglesia, recordamos esto: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo leímos en el Evangelio de Lucas. En ese momento dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque si el velo del templo se rasgó, es porque Jesucristo vino a abrir el camino para que usted y yo tengamos acceso a la misma presencia de Dios. Qué glorioso es recordar en este día viernes el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Un momento de humillarnos delante de Dios. Un momento en que usted y yo, mi amado y mi amada, nos postremos delante del Señor. Y nunca olvidemos todos los golpes que Jesús llevó. Lo sufrió para que nosotros disfrutemos de una vida eterna. No puede haber otro sacrificio. Aprovechemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Recordemos paso a paso la muerte y la resurrección de Jesús. Este sufrimiento que nuestro amado Salvador experimentó solo para que usted y yo
tengamos vida eterna. Yo le invito con todo mi corazón. Yo le invito que si usted ve este video y reconocemos que solo por el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario podemos alcanzar salvación, que doblemos nuestras rodillas y que le clamemos al Dios Todopoderoso que tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados, que le demos gracias por su sangre derramada en la cruz del Calvario y que le digamos a viva voz: Jesús, reconozco que entregaste tu vida para darme la salvación. Jesús, gracias por compadecerte de mi pecador. Jesús, te entrego mi vida. Reconozco que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. En este día, Señor, que recordamos tu muerte, en este día que recordamos el sacrificio en la cruz del Calvario, te suplicamos, perdónanos, Dios, perdónanos. Necesitamos el perdón de nuestros pecados. No queremos perecer, queremos tener vida eterna. Jesús, ten misericordia de nosotros. Guárdanos en tu amor, guárdanos en tu misericordia y haz, Jesús, que nuestras familias sean benditas en tu nombre, que nuestra iglesia sea bendita en tu nombre, que cada uno de los que vean y de los que escuchen esta reflexión sean tocados en sus corazones y puedan entregar su vida al Señor, porque solo en Él podemos alcanzar salvación. Si usted ha hecho esta oración, le hemos pedido perdón a Jesús, declaremos que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Les bendigo con toda mi alma y les suplico, nunca olvidemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nunca olvidemos el amor de Jesús para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, que este tiempo sea inolvidable y que nuestras vidas le correspondan a Cristo Jesús.